Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Es tan interesante esta teología que nos viene cada día, como nosotros nos vamos entusiasmando también en conocer más la palabra de Dios, porque cada expresión de cada evangelista nos va narrando desde una teología, es decir, de una enseñanza. Nos trae y nos presenta cómo Dios se manifiesta al hombre, cómo Dios se manifiesta a nuestra comunidad. Estamos en este curso bíblico de ahora, estamos hablando de la estructura general de la teología de San Lucas. Estamos hablando en este quinto y último elemento y hablábamos y decíamos sobre la vuelta de Jesús y el tiempo del reino decisivo. La vuelta de Jesús y el tiempo del reino decisivo. Nosotros decíamos aquí que toda la sección del caminar de Jesús hacia la muerte, es decir, del capítulo 9 al 18, nos indica ya que el reino es la riqueza verdadera de los hombres. El reino es ya la riqueza verdadera, el aquí y el ahora. Diga, tú ñande la mañana, ya ya no, cuando y cómo ahí voy a llevar, no. Es al contrario, nosotros ya estamos viendo, porque el aquí y el ahora, eso es lo que muchas veces, ¿verdad? Preocupa, ¿verdad? Ciertamente que Carlos Marx, dentro de su filosofía, él decía que la religión era un opio del pueblo, es decir, era una droga. Ya hay drogas porque nos hacemos religiosos, porque nos vamos detrás de Dios, lleva. Pero ni no entendemos, decir por la pinta lo que significa religión, ¿verdad? Porque si es eso lo que sucede en la religión, yo también estoy de acuerdo con él, en todo caso, si es así. Pero no peche. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros estamos diciendo es que si nosotros le tenemos verdaderamente a Dios en nuestra vida, es decir, si hacemos el camino de fe, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es traer a Jesús mismo a lo que nosotros le llamamos el reino de Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos y decir, el reino de Dios, lleva. ¿Cómo vamos a definir el reino de Dios? Y el reino de Dios nosotros lo definimos como el tiempo, el lugar, las ideas, los principios y los valores que Dios nos presenta y nos entrega para la realización del hombre. Nosotros, queridos hermanos, nos realizamos en la medida en que vivimos esos principios que justamente Dios nos va comunicando. Upeanio.
Y ese es el reino de Dios. Es decir, Dios que reina en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere del hombre? Y justamente Dios quiere del hombre la dignidad. Quiere que nosotros vivamos dignamente, realizados plenamente, no en una forma infrahumana. Que lastimosamente ustedes se dan cuenta que nosotros también muchas veces, mirando un poco nuestra sociedad y mirando la realidad de muchas de nuestras gentes, yo me doy cuenta que lastimosamente algunos están viviendo, algunos de nuestros hermanos, lastimosamente lo digo así, en una forma infrahumana, así como suena, queridos hermanos. Con entonces ya es sana, porque nosotros somos cristianos y mira qué dice nuestra teología. La teología de Lucas dice que aquí y ahora nosotros tenemos que traer el reino de los cielos. No podemos lanzar y esperar allá, no. Y esto es lo que Lucas nos quiere enseñar y nos está enseñando en su teología. Ahora nosotros tenemos que ayudarnos. Este es nuestro tiempo de transformación. Este es el tiempo de vivir la vida dignamente. No simplemente, en el futuro, o lo que sea. Sí, ese es un segundo, como decíamos hace rato, un segundo momento, pero el primer momento, que es esa misma encarnación, entre comillas, yo le digo, ¿verdad? Porque la encarnación es de la segunda persona en Jesucristo, pero yo le hago en una forma analógica, es decir, comparativa también, la misma encarnación del Espíritu, ¿verdad? De Dios en medio de nosotros, en medio de la comunidad. Y es la comunidad entonces la que actúa, la que transforma y la que nos ayuda a nosotros a hacer presente de nuevo a Jesús. Y por eso, a eso le llamamos la vuelta de Jesús. ¿Quién hace presente a Jesús hoy en nuestra sociedad? ¿Quién le va a hacer presente? ¿Los angelitos que vienen del cielo? ¿O otros seres de otros planetas? No, somos nosotros. Y de ahí entonces vuelvo a repetir, disculpen que sea insistente, apego la famoso alter Christi. Somos nosotros, los otros Cristos. Somos nosotros quienes tenemos que traer de vuelta a Jesús en medio de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Peñandeña y mejabe, allí va upebe oyeshana. Vaya bañandeña y cojan, vaya para la ñandeña ya po. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esta teología de San Lucas. El que acepta a Jesucristo vive en Dios. Y aunque espere en el final definitivo, lo que va a venir, sin embargo, está seguro desde ahora. ¿Por qué? Y porque justamente se adhiere, esa es la fe, el vivir aquí, ahora y en este momento. No podemos entonces estar diciendo, y miren que el Antiguo Testamento también nos habla de todas estas cosas. De una manera mucho más linda todavía la carta de Santiago nos habla y nos dice, vos no le podés decir a tu hermano, vete en paz y que Dios te bendiga, dice, al pobre que no tiene qué comer, al pobre que no tiene dónde caerse. No, primero tenés que ayudarle, tenés que ponerte, pero es eso, levantar al hombre en su propia condición, en su propia dignidad. Y esto no es fácil, queridos hermanos, porque esto también nos llama a un discernimiento. Si nosotros estamos en la pobreza, no es porque queremos la pobreza de por sí, o muchas de nuestras personas, sino que porque no tuvieron la oportunidad de una formación, de una educación, de un acompañamiento, en fin. Hay muchos problemas en este sentido y muchas situaciones que los llevó, ¿verdad?, a esos hermanos nuestros a estar en esa situación. Aupe veña de la yayesa cuana, aupe es la ella poria jubereco, pero no para un asistencialismo. Porque no, sino que reconociendo qué pasó, por qué estás en esa situación. Aupe veamos a san de la sepoya, aupe pero mopu, donde corre mopu, para que él después pueda caminar solo.
Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Así comenzó el encuentro entre el Papa y el delegado del Patriarca de Moscú. En su visita al Vaticano, Hilarión Alfeyev preparó un futuro encuentro entre el Papa Francisco y el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el Patriarca Kirill. No se sabe ni cuándo ni dónde será, pero sí el regalo que le entregó tenía este mensaje. Es el libro La Oración, el respiro de la vida nueva. El prólogo es del Patriarca de Moscú, Kirill. Ahí dice que la Iglesia es una e invita a la fraternidad entre católicos y ortodoxos a pesar de las diferencias. Juan Pablo II intentó reunirse con el Patriarca de Moscú, pero el sínodo de esta Iglesia no lo permitió porque acusaba a los católicos ucranianos de haberles quitado fieles. La Iglesia Ortodoxa rusa es la más numerosa de las iglesias ortodoxas, con 200 millones de fieles. Desde hace años ha roto relaciones con el Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, líder formal de todos los ortodoxos, que tiene a su cargo solo 4 millones de fieles. El primer encuentro de la historia entre un papa y un patriarca de Moscú fue en Cuba hace 5 años. Somos hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. El metropolita Hilarión dice que el próximo encuentro no será ni en Rusia ni en Roma y que se anunciará con una semana de antelación para evitar obstáculos. Tienen en común la preocupación por los cristianos perseguidos y el medio ambiente. Por eso, un encuentro ayudará a encontrar nuevos ámbitos de colaboración. Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Han pasado más de 2 años desde que el cardenal Kevin Farrell anunció la JMJ de Lisboa. Tendría que ser en agosto de 2022, pero la pandemia ha obligado a retrasarla hasta 2023. Ahora la organización ha dado a conocer la fecha concreta, del 1 al 6 de agosto. La edición de Lisboa espera que para entonces haya libre circulación por todo el mundo. Son más de 400 voluntarios los que están preparando el evento, cuyos símbolos principales son la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Este encuentro mundial fue instaurado por el Papa Juan Pablo II y su primera edición fue en 1986. De mi pontificado. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no. Sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos mirando esta conclusión, esta parte conclusiva de lo que el autor sagrado nos va presentando en esta teología de los 3 tiempos. Yo lo digo así: el tiempo de Dios Padre, tiempo de Dios Hijo y tiempo del Espíritu Santo. En Israel todo se abre hacia Jesús, decíamos, es decir, todo apunta hacia la realización de las promesas. Por eso dice Israel. Cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo Israel centrado en la promesa
del Espíritu se viene a reflejar luego en el primer y gran Pentecostés del nacimiento de la iglesia. Luego pasamos del Israel a la realización en la persona de Jesús de la encarnación, y luego, después de la encarnación de la vida de Jesús, que deja a la comunidad. Y por eso decimos desde Pentecostés, el gran Pentecostés del nacimiento de la iglesia. Aquí es donde se hace ahora presente y real la venida de Dios. El reino de Dios se realiza a través de la iglesia, el reino de Dios se realiza a través de la comunidad. De manera semejante también, pero más cercana, la venida del Espíritu en los hechos de los apóstoles no se puede tomar como algo puramente nuevo. Entonces la cuestión del Espíritu Santo o Pentecostés no es como algo totalmente nuevo que nosotros no sabíamos, que nosotros ni idea teníamos lo que iba a pasar, etc. No, esta ya es la promesa anteriormente. San Juan ciertamente es el que habla mucho más abiertamente y con más detalles. Y continuamente está diciendo, yo les voy a enviar el Paráclito y yo les voy a enviar el Espíritu Santo, y cuando venga el Paráclito, Él les recordará. Ese es Juan sobre todo, ¿verdad? Pero en la teología de Lucas se demuestra de otra manera. Se demuestra con el mismo segundo tomo de su obra, que son los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos dan a entender estos relatos, estos capítulos, que aquí se realiza ahora todo lo que Dios había regalado como promesa que se ha realizado en la persona de Jesús, y lo que Jesús también promete y que se va a realizar ahora en la comunidad, responsabilizándole a la comunidad. Es la comunidad la que lleva adelante entonces la construcción del reino de Dios, aquí y ahora, en este tiempo. Entonces no podemos tomar como algo puramente nuevo. Más bien es el reflejo y es el resultado del misterio de Jesús que sube al Padre. Resultado de todo lo que Jesús fue preparando, ¿verdad? Y ahora entonces, cuando Lucas, impresionante, ¿verdad? Vamos a mirar un poco en el último capítulo, ¿verdad? En el 24 de San Lucas. Aquí Lucas le presenta, ¿verdad?, a Jesús que sube al cielo. Estamos en el capítulo 24, versículo 50. Que es la ascensión de Jesús a los cielos. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Bueno, así termina, así concluye la ascensión de Jesús al cielo. Se dan cuenta que es elemento constitutivo, esencial, fundamental, ontológico, decimos, ¿verdad?, de la narración de San Lucas. Es decir, ñande yara o yupiana o juana, ñandere yana. Amba, era la ñande yara, ñandere yana, ñande yaheshana, la ñande yara o jomahalwe, va ere. Porque esto está dando paso ahora al tercer momento, que es la comunidad. Con ñande yara, no me ve imaginar ñande, porque te veas oye pojangua la ñande, con ñande pues no van a llegar. Y esta es la teología de Lucas. Y es Lucas el único que nos presenta de esta manera. La ascensión de Jesús entonces tiene una razón de ser monumental, fantástica, ¿verdad?, de esta presentación de San Lucas. De aquí es que los padres de la iglesia, ¿verdad?, es la iglesia que sigue reflexionando, después entiende muy bien cuando en su síntesis y en su relación los padres de la iglesia presentan diciendo que Jesús nace en Belén para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo para que nosotros ahora seamos los alter Christi. Magnífico, una síntesis en pocas palabras, en pocas frases. Jesús que nace para morir, pasión, muerte y resurrección del Señor. Luego, después de que nace para morir, muere
para resucitar. El centro, lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana se centra en la resurrección del Señor, vencer a la muerte, ser redimidos con la resurrección del Señor. Resucita, después dice, para subir al cielo. Interesante también. No es que resucita de nuevo para que Él se quede aquí en medio de nosotros, según la teología lucana, quedarse aquí en medio de nosotros y listo, ahora yo resucité. Bueno, pida nomás cualquier cosita porque yo ya estoy resucitado y le voy a dar todo lo que necesita porque sé ya, Ayapoana vencía la muerte y yo ahora soy entonces el resucitado y pídame lo que quiera nomás. No, Señor. Entonces Lucas lo presenta y le dice, Jesús una vez resucitado sube al cielo. En todo caso nos dice que estuvo 40 días compartiendo con sus discípulos, ¿verdad? Nos dice así. Y luego, una vez que sube a los cielos, la ascensión de Jesús, nos habla de que envía al Espíritu Santo. ¿Y por qué envía al Espíritu Santo? Y justamente porque es el tercer momento, ¿verdad? Porque es la fuerza del mismo Jesús, del mismo Dios, que actúa ahora, pero ¿dónde actúa ahora? Actúa en la comunidad. Y entonces envía su Espíritu Santo, te dice luego, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la comunidad asuma su responsabilidad y la comunidad represente, sea el alter Christi. Es la comunidad la que ahora tiene que llevar adelante el reino de los cielos. Esta teología de Lucas es una teología maravillosa. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía
todos los días. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Lucas, es decir, sobre este evangelio tan interesante que nos trae el evangelista, es decir, la comunidad lucana nos presenta todo este evangelio, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se está revelando a su pueblo. Nosotros decíamos que Lucas en realidad no pretende abandonarnos en el templo, así como comienza, porque todos nos dirigimos hacia el templo al inicio, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que lo que importa es el que Dios se nos desvela en el recinto sacro, porque aquí Dios se va a revelar, nada más y nada menos que a Zacarías. Miremos un poco, dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Aquí entonces es donde se nos está presentando la condición de los dos, es decir, de Zacarías y la condición también de Isabel, que son estériles y al mismo tiempo son de edad avanzada. ¿Se acuerdan lo mismo también de Abraham? Abraham al comienzo y Sarai, ¿verdad? Ancianos, ya podemos decir imposibilitados. También Sarai, que es estéril.
pero sin embargo Dios actúa, ¿verdad? Es lo mismo. Es entonces una relectura maravillosa, ¿verdad? Que estamos viendo que está sucediendo también en la historia aquí, en el caso de Isabel y en el caso también de Zacarías, porque Dios se recuerda de sus promesas. Dios no se olvida de ese amor que le tiene al hombre, lo acompaña. Un día dice en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Hasta aquí muy interesante. Y nosotros decíamos posteriormente que lo que encontramos en el 13 al 15 nos está diciendo quién es este Juan que va a nacer, que será el hijo justamente de Zacarías e Isabel. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás, ahí está, Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Eso entonces hasta el versículo 15. Por lo tanto, las palabras del ángel, decíamos, son precisas. De verdad, o sea, elementos teológicos precisos que está queriendo enseñar a la comunidad el autor sagrado. El verdadero culto de Israel y su esperanza vendrán a concretarse ahora en un hombre. En un hombre se concretará lo que ellos están esperando. Es la esperanza de Israel en un hombre. No hace falta ya presentarlo. Se llama Juan y es nazoreo, es un consagrado. Interesante, ¿verdad? Entonces estamos metiendo poco a poco una teología. Aquí lo que Lucas está queriendo decir es que Dios se va a manifestar en la misma comunidad. Y la misma comunidad significa la misma humanidad. Quiere decir que aquí nosotros no vamos a tener, como tantas veces escuchamos, tantas prédicas, sobre todo de influencia protestante, ¿verdad? Como diciendo que más o menos todo viene del cielo, ¿verdad? Todo cae ahí, el espíritu que te inspira, que esto, que aquello, ¿verdad? Y sin embargo, justamente cuando te está presentando la teología de Lucas y te dice que la salvación se realiza, ¿dónde? En la encarnación. Es en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Por eso es que después también uno entiende muy bien lo que significa la encarnación. Y por eso es que nosotros cuando miramos incluso en la representación, fíjense en el crucifijo mismo. El crucifijo nosotros siempre lo presentamos, ¿verdad? Con el Cristo en la cruz. Fíjense que normalmente los protestantes no le ponen al Cristo en la cruz, porque ellos te hablan más bien de un espíritu, de un resucitado y todo eso nada más, ¿verdad? Pero sin embargo, para llegar a la resurrección, antes que nada, lo que te está diciendo es el camino concreto de una humanidad. Es decir, es la presencia de Dios que entra en la humanidad. Es la humanidad que tiene que entonces convertirse, porque ese puede ser el objetivo. La redención de Jesús no es una redención mágica, porque incluso, escúchenme bien, Dios, si es Dios, pudo también salvar al hombre así nomás con un dedito. Listo, queda redimido. Listo, queda perdonado todos tus pecados. Listo, no sé qué cosa, ¿verdad? O sea, no hubiese hecho falta hacer todo un camino y todo un proceso que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué Dios, ¿verdad? Tuvo que hacer todo un proceso para llegar a la salvación del hombre? Mañana, vayan de ya, pesan de no ya, pues ya lleva, entonces cambia todo. Pesan de ya, y cambia todo. Entonces el hombre que se renueva, o el hombre que cambia, o el hombre que se convierte, ¿verdad?
Sin embargo, dentro de la historia de la salvación, nosotros vamos entendiendo en este caminar y en este proceso que Dios, en todo caso, elige en este plan de salvación, Él hacerse hombre, Él entrar en la historia del hombre. Y cuando nosotros miramos al Cristo crucificado y cuando leemos que Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, justamente te está diciendo que la salvación se realiza en la misma comunidad, que la salvación se realiza con la acción, la ayuda del mismo hombre. Es decir, somos nosotros los que aceptamos la propuesta del Señor. Hago anga yagueru ñande peñandere cobepe hañandeña moigo abe lleva hañandeña ñepia y gato hanguaya ñase pemba eposhipo huevi. Pemba eva y estalla ya puede cueñe por un ave con anga y gato hanguaya la ñase ñanepotimía lleva. Pero ahí está la oferta de Dios. Y ahí somos nosotros los que tenemos que hacer ese camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos acompaña como siempre. Caminamos bajo la luz
cómo el Señor nos va indicando el sendero de todos los días. Y hoy estamos leyendo desde la carta que escribe San Pablo a los Romanos, capítulo 4, 13 y luego del 16 hasta el 18. Abraham es nuestro Padre, nos dice hoy la palabra del Señor. Hermanos, no por la ley le prometieron a Abraham o a su descendencia que heredarían el mundo, sino por el mérito de la fe. Por eso la promesa ha de basarse en la fe como don, y de este modo la promesa será válida para todos los descendientes de Abraham, tanto para sus hijos reconocidos por la ley como para sus hijos por la fe. Y por ahí te va ñande yaramba ella va este día a llevar ñande esa caina. La fe es tan importante, pero la fe, queridos hermanos, significa también el obrar. Entonces tenemos que entender bien el significado de la fe. Aquí hace la comparación entre la ley por una parte y la fe por otra parte. Y no es por la ley, es decir, todo aquello que viene simplemente por una regla o por un mandamiento o por algo que solamente se te impone, evidentemente que después no dura mucho. Pero la fe, ¿qué significa? La fe pues, significa una adhesión que sale del corazón. She añandu, she ayeyagua, ayebashekwa, poramba, eba peñan de yara yerurea she. Y entonces me enamoro de eso. O sea, amo, quiero. Y entonces me adhiero. La fe significa adhesión. Llego siempre a taja taja y ya lleva. Taja taja, oñemoino lleva, pene canzones, veas así no se han. La fe es una adhesión, pero justamente es una adhesión que tanto nosotros amamos, queremos y por eso quedamos prendidos por el Señor. Y ahora viene como consecuencia. Por eso dice, por la fe es que verdaderamente Abraham heredó el mundo, heredó la salvación. El Señor nos llama también a nosotros, queridos hermanos, a heredar ese mundo y esa salvación, esa vida que el Señor nos ofrece por medio de nuestra adhesión a Dios. Pidamos esa gracia en este día, que tengamos la fuerza y el deseo, sobre todo, de amar y de adherirnos al Señor para obrar en consecuencia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado, y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino
en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos viendo aquí cómo se nos presenta, ¿verdad?, la figura de María en una forma maravillosa, pero María como mujer, María como la persona concreta, es decir, personare, donde Dios suena, donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela, donde Dios se da a conocer. Pero dice la palabra persona, sonar a través de. O vea, dice manifestación, ella cualca, ella manifesta, ya dice, ella manifesta, no sé. Va, dice la heroína, ella manifesta. Manifestarse quiere decir darse a conocer, ¿verdad? Entonces aquí Dios que se está manifestando en la humanidad. Pero ¿cómo Dios se manifiesta en la humanidad? Y se está manifestando a través de la carne, a través de nosotros. Y para eso hay una Miriam, es decir, hay una María. Y esa es una persona concreta. Y esa es la Virgen María, ¿entienden? Y entonces es ahí donde se manifiesta Dios. Porque Dios se encarna y Dios se hace presente en el mundo. Entonces no sé qué teología es lo que hacemos. Nosotros hacemos puro bla bla en ciertas teologías, ¿verdad? Ya escuela de estudio, ya point de sí, ni de Jaikwai, ¿verdad? No, porque ella es humana. Justamente por eso. Lucas lo que te está presentando es justamente la humanidad. La humanidad donde Dios entra. Este es el misterio de la encarnación. No a María, no, porque ella, viste, que es como nosotros, que es humanidad. ¿Qué es lo que Dios quiso? ¿Cómo quiso Dios revelarse? En la humanidad. Es decir, Dios lo que hizo es encarnarse en la historia del hombre. Entonces, ángel en un ángel, digo. No, lo que quiso es una encarnación, es decir, hoy que se veían de Pirebe. Quiso entrar en nuestra historia, y para entrar en nuestra historia y caminar con nosotros, hay una elegida, hay una Miriam, y esa Miriam significa María. Y ahí entonces es donde encontramos, ¿verdad?, después la encarnación. Pero es espectacular, ¿verdad?, lo que Lucas nos está diciendo aquí. Esto nos hace pisar tierra y nos hace entender lo que significa la figura de María, lo que significa la encarnación, que es lo esencial. Lo esencial es la encarnación, ¿entienden? La encarnación. Pero para encarnarnos, vos tenés que entrar. Y Dios, que es justamente muy inteligente, ¿verdad?, mucho más inteligente que otros que se creen y que dicen cualquier bla bla, entonces justamente te está diciendo, yo para encarnarme, ¿sabes qué? Entro en la carne. Así de sencillo. 2 más 2, 4. Y entonces, para entrar en la carne necesito de la persona, es decir, de ese que es carne, de esa que es naturaleza, que es humanidad. Por eso le estaba diciendo que incluso en la teología y en la reflexión de San Juan es mucho más profundo, ¿verdad? Porque San Juan utiliza el nombre no solamente de Miriam, de decir la elegida, tú eres la elegida, sino que ahí en su reflexión, como se dice, Juan es como el águila que mira desde arriba con mayor profundidad, dice la humanidad. Por eso utiliza la palabra mujer. Mujer quiere decir la humanidad. Entonces es allí donde Dios se encarna en la humanidad y necesita de esta elegida. Y entonces Juan anunciaba de cierta manera la llegada del Señor. Jesús no anuncia, es Dios el que viene. Es Dios el que viene. Viene de Dios, por eso nace del Espíritu. Otro elemento importante. Ustedes saben que Marcos, que es el primer evangelio, nosotros ya habíamos estudiado el evangelio de Marcos, porque lo estamos haciendo en una forma cronológica, ¿verdad? Primero está Marcos, después Mateo, ahora estamos comenzando con Lucas. Marcos presenta diciendo inicio del evangelio de Jesucristo. Y hasta ahí nomás estaba. Pero después
ellos quieren decir justamente que este Jesucristo no es simplemente humano, no es simplemente carne. ¿Quién es este Jesucristo? Ellos quieren demostrar y decirnos verdaderamente que Jesucristo es Hijo de Dios, porque había una herejía en ese momento, es decir, errores, como hoy en día existen muchos errores. El asunto es que mucha de esta gente que predica, ellos memorizan la Biblia, no saben la historia del cristianismo, la historia de una iglesia. Estos ya son errores del comienzo del cristianismo que ya se han superado. Y ellos te vuelven de nuevo a traer la misma historia de los errores de antes. ¿Me entendés? Ya lean, y tenemos que hacer un poco también historia, ¿verdad?, del cristianismo, o historia de la iglesia, o incluso historia del proceso, del elemento teológico doctrinal. Lástima que tenemos poco tiempo, ¿verdad? No podemos entrar en todos los detalles, pero me gustaría 24 horas sobre esto, ¿verdad? E ir tomando los puntos elementales y fundamentales para entender lo que aquí el evangelista nos está queriendo decir y lo que la comunidad está reflexionando. Y como le estaba diciendo, ciertos errores, ciertas herejías que nosotros hoy volvemos, sobre todo ciertos grupos, las sectas, pero eso caen justamente porque no tienen un estudio, de un conocimiento desde la historia de la iglesia. No hay estudio, nada. Ella hablan de Biblia, él lee y lo que te diga el Espíritu Santo. Pero por favor, eso, ¿qué estudio es? Eso es cualquier cosa. ¿Qué es lo que estudian? Estudian lo que dice aquí, pero más o menos que cada uno interpreta lo que le viene a la cabeza, ¿verdad? Eso no es estudio. Entonces no se puede así. Entonces aquí nosotros estábamos diciendo, ¿verdad?, que Juan anuncia la llegada del Señor. Juan, ¿verdad?, que se pone al frente, anuncia, es el Antiguo Testamento. Pero decíamos que Jesús no anuncia, sino que es Dios que viene directamente. Aquí entonces no hay ningún anuncio. Nacerá, ¿verdad? El ángel le anuncia, le dice a Juan, o mejor dicho, a Zacarías, que va a nacer Juan. Pero después también hay otro elemento, porque después te cuenta y dice que Juan nace de la unión de su papá, es decir, de Zacarías e Isabel. Sin embargo, cuando ustedes leen el momento de la concepción en el seno de María, dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, entonces, después de eso, engendra, dice, a Dios mismo en su seno virginal. Y después dice, el ángel se alejó. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre esto, vamos a seguir profundizando, porque aquí estamos entrando en uno de los elementos fundamentales y esenciales de todo el plan y del misterio de la encarnación. Si nosotros no aceptamos la encarnación, todo lo que viene a continuación no tiene soporte, lastimosamente. Y entonces se dan cuenta que muchos de los elementos que incluso las sectas, los protestantes, etcétera, te hablan tanto de la resurrección. Entonces, ¿resucitar a qué? Si es que vos no aceptás desde el inicio la encarnación. ¿Y esa encarnación dónde se realiza? Se realiza en el seno de la mujer, de María en este caso, porque Lucas sobre todo te habla del elemento esencial y fundamental, que es ¿qué cosa? La humanidad. O si no, no hay encarnación. No hay encarnación. La encarnación no es una idea. La encarnación es un elemento fundamental, concreto, ¿verdad?, donde Dios entra en la historia del hombre, se hace parte de la historia del hombre. Y entonces sí, hay todo un proceso hasta llegar después a la pasión, muerte y resurrección. Pero la resurrección tiene sentido solamente si hay encarnación. Bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos sobre estos temas y les dejo ahora la bendición del Señor. Y pidamos también por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.